¿Qué pasaría si te dijera que la realidad que te enseñaron en la escuela es solo una versión muy bien maquillada? Durante décadas, la gente se ha reído de los amantes del misterio, nos han llamado locos por creer en conspiraciones, en pueblos malditos o en experimentos sacados de películas de terror. Pero hoy, el tiempo nos da la razón. Bienvenidos a Código Oculto. Estamos hablando de un pueblo entero atrapado sobre las puertas del mismísimo infierno, un hotel construido con un solo propósito, ser una máquina de matar, o un programa secreto donde agentes del gobierno drogaban a personas comunes en las calles solo para ver qué pasaba. Y créeme, eso ni siquiera entra en lo peor de esta lista. En este video no venimos a contarte cuentos de camino ni mitos de campamento. Lo que estás a punto de escuchar son historias reales, archivos que el gobierno intentó triturar, secretos corporativos que costaron vidas y fenómenos que la ciencia prefiere ignorar porque simplemente no tiene cómo explicarlos. Hemos desenterrado las leyendas urbanas más perturbadoras de la historia, y descubrimos que todas y cada una de ellas son horrorosamente reales. Empecemos. Número 1. El pueblo que se quema por dentro, Centralia, Pensilvania. Desde 1962, este pueblo está asentado sobre un incendio subterráneo incontrolable. Una mina de carbón se encendió y el gobierno simplemente reubica a los habitantes mientras el suelo se abría, salía humo de las calles y la temperatura subterránea alcanzaba los 900 grados. Sigue ardiendo hoy en día. 2. El proyecto MK Ultra de la CIA. Durante más de una década, la CIA operó un programa secreto donde administraban LSD a ciudadanos estadounidenses comunes, barman, pacientes mentales, prisioneros y peatones sin su consentimiento, solo para estudiar los efectos del control mental. 3. Los ladrones de tumbas de la vida real. En el siglo XIX, las escuelas de medicina en una estaban tan desesperadas por cadáveres que pagaban a bandas criminales para desenterrar cuerpos frescos por las noches. Las familias empezaron a usar ataúdes de hierro con candados para evitarlo. 4. El Hotel de la Muerte de H. Holmes. Un médico de Chicago construyó un hotel diseñado específicamente para asesinar a sus huéspedes durante la Feria Mundial de 1893. Tenía tuberías de gas en las habitaciones, trampillas secretas, conductos para arrojar cuerpos al sótano y un crematorio. 5. El infame experimento Tuskegee. A partir de 1932, el gobierno de una engañó a 400 hombres negros en Alabama que tenían sífilis. Les dijeron que recibirían atención médica gratuita, pero deliberadamente no les dieron tratamiento durante 40 años solo para observar cómo la enfermedad destruía sus cuerpos, incluso después de que la penicilina ya estaba disponible. 6. Pasta de dientes radiactiva Doramad. En la década de 1920, las empresas vendían pasta de dientes con radio real, afirmando que la radiación hacía brillar los dientes y fortalecía las encías. La gente se cepillaba con material nuclear 2 veces al día. 7. El misterio del barco Mary Celeste. En 1872, este barco fue encontrado flotando a la deriva en el Océano Atlántico sin un solo tripulante a bordo. Las velas estaban puestas, la comida servida en la mesa y el diario del capitán al día. Las 10 personas a bordo desaparecieron en un clima perfecto sin dejar rastro de lucha. 8. Operación Northwoods. Un plan real propuesto por militares de una en 1962 que sugería organizar ataques terroristas falsos contra sus propios ciudadanos en suelo estadounidense para culpar a Cuba y justificar una guerra. El presidente Kennedy lo rechazó de inmediato. 9. El búnker secreto del Congreso. Debajo del lujoso Hotel Greenbrier en Virginia Occidental, el gobierno construyó en secreto un búnker gigante para albergar a todo el Congreso en caso de una guerra nuclear. El búnker operó en secreto durante 30 años mientras los huéspedes dormían justo arriba. 10. El habitante oculto de Disneyland.
un hombre llamado Bob Ruff vivió dentro del sistema de túneles subterráneos de Disneyland durante varios meses sin que ningún empleado lo notara. Usaba los pasillos de servicio, dormía en espacios vacíos y comía dentro del parque. 11. El fin del hombre del agua de radio. El multimillonario Evan Gers bebió varias botellas diarias de agua con radio porque su médico se lo recomendó para la energía. A los pocos años, sus huesos se desintegraron y su mandíbula literalmente se desprendió de su rostro. Murió pesando menos de 90 libras. 12. Combustión humana espontánea. Mary Reeser. En 1951, en Florida, una mujer fue encontrada reducida a un montón de cenizas y un solo pie intacto. El sillón donde estaba se quemó, pero las paredes y el resto del apartamento, a solo 2 pies de distancia, quedaron completamente intactos y sin rastros de fuego. 13. Los tics masivos del Heroic. En 2012, en un pequeño pueblo de Nueva York, 18 adolescentes desarrollaron repentinamente tics faciales violentos y arrebatos verbales incontrolables. Médicos y científicos no encontraron toxinas ni virus. Lo clasificaron como una enfermedad psicógena de masa, el cerebro asustándose a sí mismo por proximidad social. 14. Fertilizante de cadáveres de guerra. Tras la Guerra Civil estadounidense, la industria de fertilizantes vio una oportunidad de negocio y procesó los huesos de miles de soldados caídos en los campos de batalla para venderlos como nutrientes premium para los cultivos del sur. 15. La cirugía con un 300% de mortalidad. En la década de 1840, el cirujano Robert Liston operaba tan rápido que, en una amputación de pierna, accidentalmente le cortó los dedos a su asistente. El paciente murió de infección, el asistente murió de infección y un espectador murió de la impresión en el acto. 3 muertes en una sola cirugía. 16. La epidemia de baile de 1518. En Estrasburgo, una mujer empezó a bailar incontrolablemente en la calle. En un mes se le unieron más de 400 personas que bailaban día y noche sin parar. Muchos murieron de agotamiento y paros cardíacos. Nunca se descubrió la causa. 17. Experimentos de invisibilidad en el Useldridge. Aunque la leyenda del experimento Filadelfia es exagerada, documentos desclasificados confirmaron que la Marina de USA realizó experimentos de alta clasificación para lograr la invisibilidad al radar en ese barco en 1943. 18. Las creadoras de viudas de Hungría. En la década de 1910, una partera llamada Julia Fazekas enseñó a las mujeres de su pueblo a extraer arsénico de papel atrapamoscas. Lo que empezó como una forma de deshacerse de esposos abusivos terminó en una red que envenenó a más de 300 familiares considerados una carga. 19. NASA borró los videos originales de la Luna. Las cintas magnéticas de alta calidad de la llegada del Apolo 11 a la Luna fueron grabadas encima por accidente en los años 70 y 80 para ahorrar costos y almacenar datos de satélite. Todo lo que vemos hoy son copias de transmisiones de televisión. 20. La caótica mansión Winchester. Convencida de que los fantasmas de los asesinados por los rifles Winchester la perseguían, Sarah Winchester mantuvo a constructores trabajando en su mansión las 24 horas del día durante 38 años. El resultado fue una casa sin sentido con escaleras que dan al techo y puertas hacia el vacío. 21. La desaparición de Cahokia. En el año 1100, esta ciudad en Illinois era más grande que Londres. Hacia el 1350, toda su población simplemente empacó y desapareció sin dejar rastro de guerra, fosas comunes ni epidemias. 22. El devorador de pecados. En la Inglaterra rural, existía la profesión real de contratar a una persona pobre para que asistiera a los funerales, se inclinara sobre el cadáver y comiera pan y sal colocados sobre el muerto para absorber sus pecados. Luego de pagarle, lo expulsaban a pedradas por estar contaminado. 23. ¿Dientes de megalodón recientes? Aunque se considera extinto, se han encontrado dientes fosilizados de megalodón que datan de hace solo 10.000 años,
lo cual es un parpadeo en tiempo geológico. Además, más del 80% del océano profundo sigue sin explorar. 24. El lobomóvil de Walter Freeman. Este médico popularizó la lobotomía usando un picahielos introducido a través de la cuenca del ojo. Realizó más de 3.400 procedimientos, incluso a niños de 4 años, viajando por el país en una furgoneta. 25. La inmunidad de la Unidad 731. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta unidad japonesa realizó experimentos atroces con prisioneros vivos, vivisecciones, armas biológicas, infecciones provocadas. Tras la guerra, el gobierno de les otorgó. 26. La castración voluntaria de Ave Nesegate. Antes de cometer un suicidio masivo en 1997 para alcanzar una supuesta nave espacial detrás del cometa Alebov, 8 miembros masculinos de la secta se sometieron voluntariamente a castración quirúrgica porque su líder enseñaba que el género era un obstáculo para la ascensión alienígena. 27. Fiestas atómicas en Las Vegas. En la década de 1950, el gobierno detonaba bombas nucleares a solo 65 millas de Las Vegas. Los hoteles organizaban fiestas en las azoteas para ver los hongos nucleares y los casinos servían cócteles atómicos a los turistas. 28. El secreto de la Coca-Cola original. La receta original de 1886 incluía extracto de hoja de coca que contenía cocaína real. Se retiró en 1903. No por motivos de salud, sino por tensiones raciales en el sur de con respecto al consumo de la bebida. 29. Dientes que sintonizan la radio. En los años 80, una mujer en Ohio afirmó que escuchaba voces y música en su cabeza. Tras ser tratada como inestable, un ingeniero descubrió que la composición metálica y la geometría de sus amalgamas dentales habían creado un circuito receptor de radio accidental. 30. Las catacumbas ocultas de París. Debajo de París se encuentran los restos perfectamente ordenados de más de 6 millones de personas. Las canteras subterráneas se usaron en el siglo XVIII porque los cementerios colapsaron e infectaron el agua. Los turistas que se desvían de las zonas permitidas a menudo se pierden para siempre. 31. Heroína como remedio para la tos. A principios del siglo XX, la farmacéutica Bayer comercializó la heroína como un sustituto seguro y no adictivo de la morfina, enviando muestras a médicos de todo el mundo para tratar a pacientes adictos o con tos. 32. La Nora dentro de una montaña. El gobierno de vació el interior de Cheyenne Mountain en Colorado para construir una base militar capaz de resistir ondas de choque nucleares, montada sobre resortes gigantes bajo 2.000 pies de granito macizo. 33. La abuela sonriente, asesina, Nanny 2. Esta anciana de aspecto tierno envenenó con raticida a sus esposos, hijos, su madre y 2 hermanas durante 20 años. Nadie sospechaba de ella porque siempre sonreía y era sumamente amable. Mató a 11 personas. 34. El perro de 2 cabezas de Vladimir Demikov. En 1954, este cirujano soviético trasplantó con éxito la cabeza y las patas delanteras de un cachorro al cuerpo de un perro grande. Ambas cabezas respondían de forma independiente y el animal sobrevivió varios días. 35. La verdadera muerte en Pompeya. Los habitantes de Pompeya no murieron quemados por lava de flujo lento. Fueron alcanzados por una oleada piroclástica, una nube de gas supercalentado a 500 grados a velocidad de huracán que vaporizó sus tejidos y congeló sus cuerpos en su posición final en menos de 4 minutos. 36. Fotografías post-mortem victorianas. Debido a lo costoso de la fotografía en el siglo XIX, muchas familias victorianas solo podían retratarse con sus seres queridos una vez fallecidos. Los fotógrafos usaban cables y soportes para posar los cadáveres de pie o sentados a la mesa como si estuvieran vivos. 37. Whittier,
El pueblo dentro de un edificio, prácticamente toda la población de Whittier, Alaska, unas 200 personas, vive dentro de un único edificio de 14 pisos llamado Torres Behich. Contiene los apartamentos, la escuela, la iglesia, el mercado y la comisaría. Nadie necesita salir al brutal clima exterior. 38. El búlgaro con una bala en el cráneo por 50 años. Un hombre recibió un disparo en la cabeza durante una pelea de bar en la década de 1940. La bala se alojó en una zona tan silenciosa del cerebro que nunca tuvo síntomas ni supo que la tenía hasta que una tomografía en su lecho de muerte la reveló 50 años después. 39. El síndrome de La Habana. A partir de 2016, diplomáticos estadounidenses en Cuba, Rusia y China comenzaron a sufrir pérdida de audición, mareos y daño cognitivo severo. Investigaciones posteriores apuntaron al uso de armas invisibles de microondas dirigidas contra las embajadas. 40. Ratones MRL capaces de regenerarse. En los años 90, científicos en Filadelfia crearon una línea de ratones modificados genéticamente que podían regenerar por completo tejidos dañados, incluyendo el músculo cardíaco, sin dejar cicatrices. 41. La playa tóxica de Salton Sea. Este enorme lago en California se creó por accidente en 1905. En los años 50 era un resort turístico de lujo, pero el agua se contaminó tanto con residuos agrícolas que los peces murieron por miles de millones. Hoy es un desierto apocalíptico donde las playas son literalmente huesos de pescado triturados. 42. Grasa humana como medicina. En la Europa del siglo XVIII, la grasa de los prisioneros ejecutados se vendía legalmente en los mercados. Los farmacéuticos la recomendaban para los dolores articulares y las heridas bajo el nombre de grasa de verdugo. 43. La medusa inmortal Turritopsis dornii. Esta diminuta medusa ha resuelto el problema de la muerte. Cuando llega al final de su ciclo de vida o se estresa, revierte sus células a su estado más joven pólipo y vuelve a empezar su ciclo de envejecimiento desde cero. 44. El tratamiento del descanso contra la histeria. En el siglo XIX, el tratamiento médico estándar para las mujeres consideradas infelices o histéricas era el encierro absoluto en cama por meses, prohibiéndoles leer, escribir, hablar o pensar, bajo la teoría de que pensar les dañaba el cerebro. 45. La Marcha de la Muerte de Bataan. En 1942, 75.000 prisioneros de guerra estadounidenses y filipinos fueron obligados a caminar 65 millas bajo un sol brutal. Si alguien colapsaba o se detenía a ayudar a un compañero, los guardias japoneses lo ejecutaban con bayonetas al instante. 46. El acoso del FBI a Martin Luther King Jr. En 1964, el FBI envió una carta anónima y grabaciones secretas a King, amenazando con destruir su reputación y sugiriendo explícitamente que debía quitarse la vida antes de que el material saliera a la luz. 47. El misterio del asesino del Zodíaco. Operó en California en los años 60 y 70, enviando cartas cifradas a la prensa. Uno de sus códigos tardó 51 años en ser descifrado en 2020 por un grupo de aficionados, pero el asesino jamás fue identificado. 48. La tecnología de IBM en el Holocausto. La empresa de tecnología estadounidense suministró y mantuvo máquinas de tarjetas perforadas personalizadas para la Alemania nazi. Estas máquinas se utilizaron activamente para catalogar personas, rastrear deportaciones y organizar la logística de los campos de concentración. 49. Ataúdes con campanas de seguridad. En la época victoriana, el miedo a ser enterrado vivo, tafofobia, era tan común que los ataúdes se diseñaban con cuerdas conectadas a campanas en la superficie para que, si el difunto despertaba, pudiera pedir ayuda desde el subsuelo. 50. El primer ataque bioterrorista en
En 1984, una secta religiosa en Oregón contaminó deliberadamente las barras de ensaladas de 10 restaurantes locales con la bacteria de la salmonella para enfermar a los votantes y manipular unas elecciones locales. Enfermaron 751 personas. Y ahí lo tienes, las primeras 50 leyendas urbanas que el mundo entero juraba que eran inventos de Internet, mitos de pueblo o simples teorías de conspiración, y que hoy sabemos, con pruebas en la mano, que son realidades absolutas. Si tu cabeza está a punto de estallar y estás cuestionando todo lo que te enseñaron en los libros de historia, no te preocupes. Es una reacción completamente normal cuando se rompe el código. Déjame saber en los comentarios cuál de estas primeras 50 historias te revolvió más el estómago o te quitó el sueño. Los leo a todos. Pero esto es solo el principio. El archivo secreto de Código Oculto es mucho más profundo de lo que imaginas, y todavía nos quedan 50 verdades más por revelar. En la segunda parte de este video, te voy a mostrar el arma secreta que los nazis intentaron poner en el espacio, la doble vida más escalofriante de la que se tenga registro y el búnker nuclear que alguien construyó bajo el desierto y luego simplemente olvidó. Así que, si no te quieres perder la parte 2, asegúrate de suscribirte ahora mismo, activar esa campana de notificaciones y dejar tu me gusta antes de que este video desaparezca de tu pantalla. Mantén los ojos abiertos, porque la oscuridad siempre tiene algo que contar. Nos vemos en la segunda parte, si es que te atreves. Adiós.